Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de oponernos a los ataques del enemigo, pero llegamos hasta un punto en donde íbamos a hablar de cómo prevenir esos ataques o que lleguen a tener una influencia en nosotros. Y le prometí que hoy íbamos a continuar, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? La mayoría, gloria al Señor. Voy a repetirle o a resumirle o a recordarle puntos muy importantes desde donde vamos a partir hoy para ver lo que sigue. Y es cómo vencer al enemigo. Esto lo vimos el domingo pasado, pero lo estamos reforzando. Número 1, Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Ya lo vimos nosotros en Juan 10. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. O sea, es muy específica esa escritura al decir que esa es la razón para la cual apareció el Señor Jesucristo. Ahora, por medio de su muerte, Cristo venció la muerte espiritual. O sea, Cristo murió físicamente en su cuerpo para poder obtener un cuerpo glorificado. Pero esa muerte nos entregó a nosotros vida eterna. Es decir, con la muerte física, que significó la obediencia hasta lo sumo, Él entonces venció la muerte espiritual por el pecado, para que todo aquel que en Él cree ya no muera, sino que tenga vida. Ahora, Cristo es quien vence a Satanás. Fue Él en la cruz del Calvario quien venció a Satanás. No fuimos nosotros, fue Él. Pero nosotros, los hijos de Dios, si estamos en Cristo, también lo vencemos. Diga conmigo, estamos en Cristo. No es lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo. Hay personas que dicen, yo estoy en las cosas de Dios. No es lo mismo estar en las cosas de Dios que estar en Dios. Y no es lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo. Yo necesito saber que estoy injertado en Cristo y que Cristo está en mí, para saber que todo lo que Cristo conquistó, yo también lo conquisté, porque Él está en mí y yo estoy en Él, ¿sí? Entonces necesitamos conocer cuál es nuestra posición en Cristo para tener la certeza de que hemos vencido al enemigo y el enemigo está bajo la planta de nuestros pies y que Dios lo aplastará a su tiempo o en breve, dependiendo de cuánto nosotros nos sometemos al Señor. ¿Cuál es su posición en Cristo? Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Eso quiere decir que usted está en la misma silla que está el Señor. No es que está atrás, no está adelante, no está a un lado. Usted está en la misma silla. Donde el Señor está, allí está usted. La autoridad que Cristo tiene, usted la tiene, porque usted está en Cristo. Así que cuando nosotros conocemos nuestra posición, no nos vamos a dejar intimidar del enemigo. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es magnificar la obra del enemigo. Y muchas veces, aunque sabemos que estamos en lugares celestiales y el enemigo quiere venir con dardos terrenales o con dardos de más bajo nivel, como que nosotros, en lugar de establecer por el decreto que ya el enemigo está vencido, nos bajamos de esa dimensión y comenzamos a pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y eso no puede ser, porque si es un enemigo vencido que está bajo la planta de los pies, ¿para qué usted lo va a alborotar que se salga de la planta de sus pies para pelear con él cuerpo a cuerpo? Ya usted está en una mayor dimensión y tiene que saber cuál es su posición. Y por último, en este contexto, debemos conocer y usar las armas espirituales para poder vencer. Yo le decía el domingo pasado que por qué el apóstol Pablo habla de guerra espiritual y habla de armas espirituales y habla de que el enemigo anda rondando como león rugiente, buscando a quien devorar, si ya Satanás fue vencido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y le repito lo que le dije el domingo pasado. La razón es
que aunque el enemigo ya está vencido y no tiene autoridad y no tiene fuerza y no tiene poder, vuelve a agarrar fuerza y poder de nosotros los hijos de Dios, que lo queremos hacer creer que Él es grande. ¿Sí? O sea, en nuestra mente, con el temor, con la inseguridad, con actos idolátricos, con cosas de error, con falta de perdón, con puertas abiertas, entonces le damos autoridad al enemigo para que vuelva a tomar fuerza. El diablo está vencido por el poder de la sangre del Cordero, por el testimonio de Cristo, y lo único que le puede dar poder es la mente de nosotros los hijos de Dios. Ni siquiera los inconversos, porque ellos ya se sabe lo que piensan. Pero nosotros los hijos de Dios, que tenemos poder y autoridad, cuando comenzamos a magnificar la obra del enemigo, le damos fuerza al enemigo. Así que debemos de tener la revelación clara de que el enemigo está vencido y que nosotros tenemos nuestra planta sobre el enemigo. Ok, ¿cuáles son las armas espirituales que nos recomienda el apóstol Pablo que debamos usar? Todas son armas espirituales invisibles, vamos a decir, no son armas naturales, aunque él hace algunas analogías con armas naturales, pero la primera arma espiritual poderosa contra el enemigo es el perdón. A mí me impresionaba hoy el testimonio de la pastora Yona Lana, aunque parece algo sencillo, es algo muy profundo lo que ella compartió. Sabe que cuando nosotros hemos ofendido a alguien o hemos tenido una falta de armonía con alguien o una discrepancia, y a veces le hemos echado tierrita como para no acordarnos del asunto, y eso ya pasó, no tiene importancia. Pero en el ámbito del espíritu, si tú eres un hijo de Dios, tiene una gran importancia. Y a veces te puede estar bloqueando bendiciones extraordinarias, te puede estar bloqueando todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y prosperarte por causa de que hay una falta de armonía. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en cuanto dependa de ti, tengas paz con todos. A nosotros nos corresponde pedir perdón. A nosotros nos corresponde perdonar. A nosotros nos corresponde bendecir. No es nuestra responsabilidad si la otra persona perdona o bendice, pero sí es nuestra responsabilidad perdonar y pedir perdón. Y estar a cuentas. Porque cerramos la puerta y le quitamos autoridad al enemigo en esa área de nuestra vida. Y cuando ya estamos plenamente libres y sabemos que podemos venir con libertad, dejar la ofrenda al altar, porque no nos vamos a acordar que alguien tiene algo contra nosotros, sino que vamos a ir con una conciencia limpia a dejar nuestra ofrenda al altar sabiendo, nadie tiene nada contra mí, porque yo ya pedí perdón de corazón. El acto de venir a ofrendar no debe de ser algo tan liviano, debe de ser algo muy meditado, muy concientizado en nosotros. Voy a ir a ofrendar con una frente limpia, con un corazón limpio, porque nadie tiene nada contra mí. Yo ya me puse a cuentas en lo que a mí respecta. Entonces el Señor va a tomar mi ofrenda. Esa ofrenda va a ser agradable al Señor, va a subir delante de la presencia del Señor. Entonces el perdón, tanto dar perdón como pedir perdón, es un arma espiritual poderosa. Por eso aún cuando hacemos guerra espiritual en los territorios, muchas veces el Espíritu Santo nos dice, pidan perdón. Y tal vez son actos que otros cometieron, nosotros no tenemos nada que ver, pero por ser parte del territorio, o ser parte de los habitantes, o ser parte de la familia de ese lugar, nosotros debemos pedir perdón como si nosotros mismos lo hubiéramos hecho. Es una oración identificativa. Y muchas veces el pedir perdón en ese sentido libera las cosas, viene una liberación sobre la tierra, sobre uno mismo, sobre las familias del lugar. Entonces el perdón es un arma espiritual poderosa. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que les daba autoridad para perdonar pecados y para liberar a las personas. Muchas veces nosotros tenemos gente atada porque no la hemos perdonado interiormente. Así que esa es una arma poderosa. Número 2, la humildad. ¿Sabe que el corazón de Luzbel se ensoberbeció y él se creyó lo máximo, ¿verdad? Más que Dios.
Y entró la altivez y el orgullo, y la Escritura nos dice que después de la altivez viene la caída, o que antes de la caída está la altivez. Y lo contrario de la altivez y orgullo es la humildad. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Jesús vino a modelarnos un ejemplo de cómo ser hijo y de cómo ser humilde. Y cuando pensamos en humildad, a veces tenemos un concepto religioso de humildad. Y creemos que humildad tiene que ver con vestirte con ropa muy pobre, muy sencilla, no usar aretes, no usar collares, no usar cosas externas, o no tener un buen carro. No, humildad es una condición del corazón. Para el que es humilde, las pertenencias materiales no lo hacen soberbio. Pero para el que es altivo, orgulloso y soberbio, aunque no tenga nada, va a seguir siéndolo. O sea, no tiene nada que ver con lo que tengo o con lo que no tengo. Tiene que ver con una condición del corazón. Y una característica del humilde es que depende del Señor en todo. ¿Por qué le digo esto? Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos convertirnos en altivos o en soberbios espirituales. Como, yo ya tengo autoridad en el Señor, no necesito orar por eso. Yo sé que Dios siempre me va a respaldar, sé que Él siempre me va a dar la palabra. Y eso muy veladamente es altivez y es orgullo. No importa los años que usted tenga sirviendo al Señor, no importa las muchas revelaciones que haya recibido del Espíritu, no importa cuánto usted sabe y conoce de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, nunca dé por sentado que usted lo sabe todo. Siempre vaya a la presencia del Señor, siempre pídale al Espíritu Santo, siempre esté sometido para aprender. Nunca sea tan soberbio de pensar que ya no tiene nada que aprender. Crea que podemos aprender aún de los niños, aún de los jovencitos. Yo me reí el domingo pasado cuando la chiquita, la nietecita de Martínez pasó y dijo: venga la hermana que voy a orar por ella. Yo la he visto que es una buena hermana. Yo, menos mal, ¿verdad? Pero, o sea, aún de los niños podemos aprender. Ella lo dijo en su manera de ser porque ella es muy peculiar. Pero dije: gracias a Dios que ella me ha visto que soy una buena hermana, menos mal, ¿verdad? Pero aún de los niños nosotros podemos aprender mucho. Aún cuando vamos a una iglesia religiosa tradicional, usted puede pensar altivamente: ellos tienen que aprender de mí, ellos son los religiosos, ellos son los tradicionales, pero son miembros del cuerpo. Y ellos también tienen algo importante que nosotros podemos aprender de ellos. Todos tenemos algo que aprender. Nunca se crea que usted es el que tiene la única revelación. Nunca se crea que usted es la mejor congregación. Nunca se crea que no hay otro como usted, porque todos somos complementarios. Así es que la humildad, la sencillez de corazón es un arma espiritual poderosa. Quiero comentarle, cuando tuvimos la reunión con pastores y apóstoles de La Ceiba para presentarles el proyecto de lo que Dios me había hablado acerca de un evento profético en La Ceiba para reactivar cosas y liberar el territorio, fue un confrontamiento bien fuerte espiritual. Ellos se sintieron invadidos. Ellos sintieron que ¿por qué tienen que venir de afuera a decirnos a nosotros lo que vamos a hacer? ¿Por qué tienen que mandar a alguien? ¿Por qué no? Nosotros podemos. Yo supe que había un problema de ego, de orgullo, un problema espiritual, de altivez, pero que no podíamos nosotros dejar que el enemigo siguiera avanzando en esa línea. Y Dios usó poderosamente a la pastora Lady y estuvimos orando y en consejo de parte de Dios, y asumimos una actitud de humildad de verdad en el corazón. Y usted no puede imaginarse cómo Dios ha trabajado en la mente y el corazón de esas personas. Bueno, los pastores fueron con nosotros y saben. Ahora
los pastores le dicen, venga, pastora Lady, ¿qué dice su madre? ¿Qué dice mamá Emma? Ya me dicen mamá Emma, ya todos los que estaban en contra, ay, dígale mamá Emma que mejor haga de esta manera para que la gente esté allí. Entonces hemos visto cómo el ser humildes pudo vencer al enemigo, porque el enemigo quería dividir, quería ponerlos en oposición, pero ahora vemos cómo el Señor ha vencido. Así es que seamos humildes, mansos de corazón, humillémonos en lo que sea posible, porque el que se humilla será exaltado por la mano poderosa de Dios. Tercera arma, hacer justicia. La justicia de Dios o hacer justicia en Dios tiene que ver con cumplir aquello que ya fue escrito. Que nosotros nos sometamos a hacer aquello que ya está escrito por el Señor. Hacer justicia. Y el domingo pasado veíamos a través de algunas citas bíblicas que el que se enoja, el que entra en ira, el que reacciona iracundo, el que permite que se ponga el sol sobre su enojo y sigue enojado al día siguiente y al día siguiente, es un injusto, está haciendo injusticia. Entonces el hacer justicia sobre la tierra es un arma poderosa porque Satanás es un injusto. Él no hace justicia, pero nuestro Dios es justo, Él es el justo. Y tenemos que hacer justicia en obedecer y hacer en primer lugar lo que el Señor ha dicho a través de su palabra, a través de las Escrituras. Hacer justicia tiene que ver con ser sensible a la necesidad de la viuda, la necesidad del enfermo, a la necesidad del huérfano. Hacer justicia tiene que ver con ver la equidad de Dios. Y poder ayudar a subsanar esas diferencias de injusticia que hay. Y bueno, hablamos mucho respecto a eso la vez pasada, no voy a entrar en más, pero el arma poderosísima, que es la número 4, dijimos que es la obediencia. ¿Por qué la obediencia es el arma más poderosa? Porque Satanás es desobediente desde el principio, peca desde el principio, es un hijo de desobediencia. Y por eso, por desobedecer, el primer varón y la primera mujer fueron sacados del huerto de Edén y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de la obediencia de Cristo nosotros pudimos ser injertados. Cristo fue obediente hasta lo sumo, Él vino del Padre, regresó al Padre, pero cumplió aquello para lo cual vino. Nosotros en nuestra propia humanidad o carnalidad no podemos obedecer. Pero en Cristo, estando en Cristo, sí podemos obedecer. Porque tenemos la gracia de Él, que es gratis en nosotros, para poder obedecer. La naturaleza caída trata de desobedecer. Los que somos padres, ¿cuántos son papá, mamá aquí? Bueno, muchos, la mayoría. Hemos visto cómo nuestros niños tienen la tendencia a decir no, no quiero, ¿verdad? Sobre todo cuando tienen ahí 1 año y medio, 2, parece que aprenden antes a decir no que a decir sí, ¿verdad? Y a veces usted le dice, venga para acá, no, y aunque no pueden ni hablar, le dicen que no y se quieren rebelar, no quieren obedecer, su naturaleza caída es de desobediencia. Y ahí les toca a los padres ministrarles espiritualmente. Y les toca a los padres no entrar en enojo ni en ira para no provocarlos más a rebeldía, para que estos niños eventualmente puedan ir aprendiendo la obediencia de Cristo. No es fácil y a veces es obediencia a medias. Ya cuando están más grandecitos y usted le dice, Carlito, bótame la basura. Sí, ya voy, mamá. Y pasa 1 hora, Carlito, botaste la basura. Ay, ya voy, mamá. Y pasan 3 horas, ¿qué pasó con la basura? Ya te dije que ya voy. Esa es desobediencia. Aunque a las 5 horas la vaya a botar, es desobediencia, porque obediencia tardía es desobediencia. Entonces, no es fácil cambiar de ese ámbito de desobediencia en el cual todos nacimos con iniquidades y pasar al ámbito de obediencia del Hijo de Dios, de Cristo, que estamos nosotros en Cristo. Por eso tenemos que estar sometiendo el alma cada día, porque el alma es como una cabra indómita que quiere saltarse todos los cercos y estar siempre en desobediencia.
El alma nunca va a querer hacer lo que el espíritu quiere hacer. Así que tenemos que someterla para aprender a obedecer. El ser obedientes no vino en nuestra naturaleza humana. El ser obediente va a requerir un esfuerzo de nuestra parte de renunciar a la desobediencia y querer ser como Cristo. Hay una tendencia, fíjese si no, en un grupo, sea la iglesia, sea el trabajo, lo que sea. Si viene el líder y presenta un proyecto, ¿qué es lo que se va a hacer? Normalmente habrá gente que se oponga. Normalmente. ¿Por qué se oponen? Muchas veces no tienen ni razón por qué oponerse. Sencillamente están en contra de la autoridad porque son desobedientes. Entonces cuesta mucho que la persona se someta y entienda, bueno, es Dios a través de mi autoridad, voy a hacerlo, voy a obedecer con un corazón sencillo. Tenemos que escudriñarnos continuamente si estamos siendo obedientes al Señor. Nosotros podemos, como ministros del Señor, estar en una gran actividad y estar en desobediencia. Porque Dios a la larga solo nos va a pedir cuentas por aquello que Él nos mandó a hacer. Y hay otro montón de cosas que nosotros hacemos por nuestro propio corazón, porque nos gusta, porque nos parece, porque nos distrae. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, yo hice aquí, yo hice allá, y el Señor nos va a quedar viendo. Fuera de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. En otras palabras, yo no los mandé a hacer eso. ¿Para qué perdieron tiempo haciendo eso? Y lo que yo les dije que hicieran fue esto, esto y esto, y no me oyeron. Entonces, la obediencia, el estar con un corazón dispuesto para obedecer lo que Dios dice que debemos de hacer, es una poderosa arma espiritual en contra del enemigo. Porque cuando Él quiera venir a someternos o a atacarnos, nosotros podemos tener la integridad de decirle, Satanás, vete, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy obedeciendo al Señor. Aún los apóstoles, en determinado momento, tuvieron que decir, juzgad vosotros si he de obedecer a Dios antes que a los hombres, o a los hombres antes que a Dios. Porque quizá el Espíritu Santo los estaba moviendo a hacer algo, pero los hombres querían moverlos a hacer otra cosa. Necesitamos un discernimiento claro para ser obedientes en el Espíritu. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10, verso 3. Creo que lo leímos el domingo pasado, pero quiero reforzarlo. Dice el apóstol Pablo a los corintios, pues aunque andamos en la carne, o sea, en un cuerpo natural, carnal, no militamos según la carne. O sea, estamos en un ejército que no es carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, son armas espirituales, no son naturales carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Paro un momentito. Cuando usted oye destrucción de fortalezas, ¿a qué se refiere? No se refiere al fuerte de San Fernando de Omoa, hermanos. Se refiere a las fortalezas mentales, estructuras arcaicas que tenemos. Cuando una idea se convierte a veces en una ideología o está permanentemente en nosotros, llega a ser un fuerte, una fortaleza que cuesta romper. Y es la gente que es como obstinada, dice, yo así creo, así pienso y así voy a hacer y hasta hechura y figura hasta la sepultura y no pienso cambiar. Esa es una fortaleza. Y es una fortaleza mental. Y cuando hay fortalezas mentales, lo único que puede derribarlas son las armas espirituales de las cuales nos habla el apóstol Pablo. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es un argumento? Es una postura personal que yo pueda tener en contra de lo que Dios dice. Mire, la Biblia, la palabra de Dios revelada, es sí y es amén. No se permite que ninguno de nosotros, por sabio que sea, por teólogo que sea, por inteligente que sea, tenga una opinión contraria a lo que ahí se dice. Alrededor de la palabra de Dios no se admiten posiciones personales ni opiniones. La Biblia dice no matarás y ahí no hay otra opinión. La Biblia dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. Ahí no hay ningún argumento que usted pueda poner.
Usted no va a decir, sí, pero yo no puedo amarlo con todo mi corazón porque no saben las heridas de rechazo que tengo. A Dios no le importa. Él te dejó una instrucción. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón. No me importa si te rechazaron en el vientre. No me importa si te quisieron abortar. No me importa si tu papá te abandonó. Tú amarás al Señor tu Dios. O sea, aún la falta de sanidad no es una excusa para no hacer o para hacer lo que Dios dice que hagas. Porque eso es un argumento. Mire, desde que se inventó la sanidad interior, y estoy a favor de ella, que conste, no en contra. Desde que se inventó la sanidad interior, todo el mundo tiene pretexto y todo el mundo tiene excusa para no cumplir la escritura. ¿Sí o no? No, es que yo que tengo tantas heridas de rechazo, necesito ir a consejería, que me ministren, que me liberen. Yo creo que cuando estamos en Cristo, nuestra actitud debería ser: quiero hacer todo lo que Dios dice que debo hacer. Quiero someterme con todo mi corazón. Ayúdenme, pero yo me quiero someter. No es un argumento válido, es que lo que mi marido me hizo, por eso. No importa lo que le hizo, usted solo tiene que amarlo. Y derribar todo argumento que se quiere levantar en contra del conocimiento de Dios. O sea, la Biblia no nos da excusas para tener argumentos, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? No mucho le gusta, prefieren ir a consejería y a liberación, ¿verdad? Viera que es más fácil tomar la determinación. El proceso es más fácil. Le decimos: Dios, me cuesta, pero yo quiero renunciar a todo argumento porque yo quiero vivir tu palabra. Eso sería lo más efectivo. Mire, amado, yo nunca vi a Jesús ministrándole sanidad interior a los discípulos. Por eso es que al final uno lo vendió y el otro lo negó. Sí, pero hay quienes permanecieron con él. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Gente que pueda creer que sabe más que Dios. ¿Sabe que hay gente que siente que es más buena que Dios? Oh, sí, hay gente más buena que Dios. Más santos, más humanitarios que Dios. Pero aquí nos dice que hay que derribar esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que yo tengo autoridad, usted tiene autoridad para cautivar ese pensamiento, para no permitir que se desarrolle, que lo lleve cautivo a obedecer a Cristo. O sea, mi posición está aquí. Cristo dice esto, la palabra dice esto. Este pensamiento se quiere salir del lugar, yo lo tengo que atraer y someterlo y cautivarlo. No hay otra opción. Tenemos que renunciar al derecho de sentirnos ofendidos. Tenemos que renunciar al derecho de pensar como querramos. Y alguien va a decir: ay, pero no somos robots. No, es que lo hacemos por amor. Es una decisión voluntaria de someternos al Señor en amor. Aleluya. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjese, es probable que la palabra castigar aquí sea cast out, que quiere decir liberar o sacar, no sé si me lo buscan en el original. Pero nosotros tenemos que estar listos para sacar de nuestra vida o para castigar toda desobediencia que se quiere levantar dentro de nosotros. ¿Cuándo? Cuando mi obediencia sea perfecta. ¿Cuándo es que mi obediencia es perfecta? Cuando me someto totalmente a Cristo y puedo obedecer como Él lo hiciera. En cada cosa en nuestra vida, cada día, cuando hay situaciones, circunstancias adversas, tenemos que preguntarnos: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y aunque duela, aunque haya que renunciar, aunque haya que mordernos, aunque haya que someternos y humillarnos, si hacemos lo que Cristo haría en nuestro lugar, vamos a vivir en la obediencia perfecta. Porque el único perfecto es Él.
Y el único obediente perfecto ha sido Él. Y nuestra obediencia solo puede ser perfecta si actuamos como Él. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo prevenir los ataques del enemigo. Hay formas de prevenir o evitar que los ataques del enemigo prosperen contra nosotros. Yo le decía que hay medicamentos que son para combatir la enfermedad, pero hay otros que son para prevenirlo. ¿Verdad? Las vacunas son para prevenir la enfermedad, o los estímulos al sistema inmune muchas veces son para prevenir la enfermedad. Ok, ¿qué haremos nosotros para prevenir que los ataques del enemigo prosperen? Él siempre va a atacar, pero si nosotros estamos fortalecidos en nuestra inmunidad espiritual, esos ataques no van a prosperar. Y tiene que ver principalmente con la mente. El diablo usa como campo de acción o como aeropuerto o como lugar de aterrizaje la mente de las personas. Porque según la persona piensa, así es. La persona termina haciendo aquello que piensa. Bueno, hay algunos que piensan de una manera y actúan de otra. Eso ya es otro problema. Eso lo vamos a tratar por bipolares, ¿verdad? Pero, porque sí, hay gente, pero normalmente, según la persona piensa, así actúa. Así es. Entonces, tenemos que cubrir nuestra mente y cuidar nuestra mente. Saber que nuestra mente es el campo de batalla del enemigo y que es importantísimo mantener una mente saludable, una mente limpia. Cuando nosotros vinimos a Cristo, el Espíritu de Dios vino a vivir dentro de nosotros y tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu. Está el fuego de Dios, está la verdad de Dios, está el amor de Dios. Todo lo de Dios está en nuestro interior. Allí comienza la gran guerra, ahí comienza el trabajo. ¿Por qué? Porque el día que recibimos a Cristo, en nuestra mente no pasó nada, en nuestras emociones no pasó nada, en nuestra voluntad no pasó nada. Es decir, el alma quedó intacta. Lo único que recibió vida fue el Espíritu. Pero ahora tenemos la vida del Espíritu en nuestro interior para comenzar a batallar con las áreas del alma que tienen que ser sometidas, tienen que ser limpiadas, tienen que ser liberadas, tienen que ser pasadas por fuego. Y principalmente la mente. La mente por las ideas, la forma de pensar, el corazón o los sentimientos por la falta de perdón, por la falta de amor o de expresión de amor. Pero tenemos que comenzar por la mente o las ideas. Ahora, las ideas o lo que se genera tiene tres fuentes. Las ideas pueden venir de Dios, gloria a Dios. Si ya tenemos la mente de Cristo en un área, tenemos ideas de Dios. Pero también las ideas pueden venir del yo, del interior, y las ideas también pueden venir del enemigo, externamente. Una persona creyente puede tener ideas de las tres fuentes. En un área puede estar recibiendo ideas de Dios, en otra área de su vida puede estar recibiendo ideas propias y en otra área de su vida puede estar recibiendo ideas del diablo. Esas son las personas que usted dice, qué lástima, cuando esa hermana está bien en el Señor, qué tremendo cómo Dios la usa, pero después le cruzan los cables y le grita a medio mundo. Y es que será lunático. No, es que está teniendo de las tres fuentes. Y entonces unas veces actúa de una manera y otras de otra y otras de otra. Y si lo mandan al médico lo ponen en tratamiento psiquiátrico porque hay una ambivalencia ahí, ¿verdad? O ambivalencia. Pero la verdad es que con el fuego del Espíritu, si nosotros queremos y nos sometemos, podemos hacer que nuestros pensamientos, los que predominen, sean los que vengan de Dios. Y que los nuestros sean sometidos a la limpieza por el Señor y que podamos decir, yo tengo la mente de Cristo. Pero ¿cuándo puedo decir yo tengo la mente de Cristo? El apóstol Pablo le dijo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo cuando para cada cosa que yo voy a pensar o voy a decidir, digo, ¿cómo lo haría Cristo? ¿Cómo dice la palabra que debo hacerlo? Y someto, llevo cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tengo la mente de Cristo.
no es un título de que todos los que dijeron te recibo Jesús ya están operando en la mente de Cristo. Está allí potencialmente, pero usted tiene que activarla a través de obedecer la palabra, a través de seguir la instrucción del Espíritu. Entonces puede decir, tengo la mente de Cristo porque Cristo piensa así, la Biblia dice así, entonces yo actúo así. No es algo que viene así instantáneamente. Entonces tenemos que cuidar la fuente de nuestros pensamientos, porque todo ataque del enemigo comienza en la mente. Lo que usted acaricia en la mente le va a bajar al corazón. Si vienen ideas pecaminosas y el hombre viejo las empieza a acariciar, bajan al corazón y se convierten en pecado. Cuando todavía solo es una idea a la mente, no es pecado. Puede ser una tentación. Y todos somos tentados por la concupiscencia interior. Pero solo el que actúa en esa tentación lo convierte en pecado. Ahora, ¿cómo hacer para que no más baje de la mente al corazón? Llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Si nosotros tenemos nuestra mente llena con la palabra de Dios, cuando quiera venir un pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, inmediatamente se va a encender la alerta, el semáforo. No se parece a lo que Dios dice. No es como la palabra de Dios dice. Échalo fuera, libéralo, llévalo cautivo. ¿Sí? A alguien puede venirle una idea de tristeza, de soledad. No necesariamente eso es depresión, es tristeza, es soledad. Pero si yo acaricio la tristeza y la soledad en vez de combatirla, puede llegar a ser depresión y puede llegar a ser pecado y puede llegar a traer un espíritu de suicidio. Pero yo necesito echarlo fuera desde que viene como un pensamiento de tristeza, de rechazo o de soledad. Porque Dios nos hizo como seres sociales, no como seres aislados. Él no quiere que estemos solos, que nos sintamos solos. Pero tenemos que saber cómo manejar las ideas que están bombardeando nuestra mente y someter la mente a que esté sumergida en la palabra de Dios. Fíjese que David dice que un día en que solían salir los reyes a la guerra, David no salió, sino que envió al ejército de él. Y se quedó y se levantó más tarde de lo acostumbrado. Y dice que empezó a ver al otro lado del terrado. Él se paseaba por la terraza y vio a esta mujer Betsabé. Él la miró, entró por los ojos, se registró en la mente, le gustó la mujer. Ahora, pero si él le hubiera dicho no, es la mujer de mi prójimo, es la mujer de Urías Eteo, no tengo que seguirla viendo, no puedo acariciarlo, él no hubiera caído en pecado. Pero él empezó a acariciar aquello. Está linda, está hermosa, la voy a mandar a traer, no se va a poder resistir, soy el rey, se va a acostar conmigo. Y terminó donde usted ya sabe. Urías Eteo terminó muerto en el frente de batalla. Tuvieron un hijo, Eli Betsabé, el niño enfermó. Toda la historia y la complicación comenzó con una idea que vino por estar acariciando a la mujer ajena. Él pudo haberlo echado fuera desde que se convirtió en un pensamiento, pero no lo hizo, lo acarició. Entonces debemos cuidar nuestra mente, debemos renovarla, debemos santificarla. Necesitamos tener una mente sana. Obviamente la palabra de Dios es el primer medicamento, vamos a decir, preventivo. Pero hay muchas otras cosas que te ayudan a tener una mente sana. El poder caminar, ejercitar, contemplar la naturaleza, ver la grandeza de Dios. Todo eso es necesario. La gente sedentaria tiene más problemas de tener pensamientos no saludables. La gente que solo vive trabajando, puede tener pensamientos no saludables. Es bueno salir y admirar la naturaleza. Es bueno darnos cuenta de lo que pasa también alrededor. Pero hay personas, por ejemplo, que se la pasan todo el día oyendo noticias y las noticias todas son malas. Aquí en la tierra no va a hallar noticias buenas. Y llega un momento que su mente se mete en eso y no hablan de otra cosa más que eso.
Y usted habla con esa persona y le empieza a decir, ay, es que los tiempos están malos por todos lados. Hay guerra, rumor de guerra está pasando y que esto y que la violencia y que lo otro. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Esas ideas, eso que escuchó o que vio, bajan al corazón y su mente ya no es saludable. Entonces santifiquemos y renovemos nuestra mente constantemente. Debes saber que nosotros tenemos autoridad sobre nuestra mente. La mente no es autónoma. La mente no tiene su voluntad propia. Usted puede someterla. Usted puede atraerla. Usted puede cautivarla. Usted tiene autoridad sobre su mente. Isaías 26:3 nos dice, es uno de los versículos que más me gusta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverar pensando en Dios es que usted piense en Él en la mañana, en la tarde, a mediodía, a toda hora, mientras come, que su mente esté perseverando en el Señor. Para eso nosotros necesitamos conocer mejor al Señor. A Él se le conoce a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo. Cuando lo conocemos a profundidad, podemos mantenernos pensando en Él. Y cuando nos mantenemos pensando en Él o perseveramos en pensar en Él, el Señor se compromete a mantenernos en completa paz. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, subraye verdadero. Acuérdese que Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que viene de Cristo es verdadero. Entonces, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es un versículo más que nos refuerza el concepto de que nosotros tenemos autoridad sobre nuestra mente y que nosotros podemos decidir lo que debemos pensar o lo que podemos pensar. Es decir, si yo dejo vagar mi mente para que piense lo que quiera y no la atraigo a que piense lo que yo quiero que piense, tenemos un problema. Nosotros necesitamos saber, de acuerdo a la Escritura, que tenemos la decisión de pensar en lo que querramos. ¿Está conmigo? ¿Le ha pasado alguna vez que está orando? Puede ser en la torre de oración, en un grupo como sea. Y de pronto su mente se le va a vagar por otros lados en cosas naturales. No que sean pecaminosas, pero cosas sin importancia. Las mujeres puede ser que están pensando en el vestido que van a estrenar, aunque le parezca raro. O que están pensando que tiene que ir a comprar tal o cual cosa. Y la mente se les va y todos los demás están orando y usted dice amén, amén, pero la mente está en otro lado. Y no me mienta porque sé que a todos nos pasa. Ahora, cuando uno se da cuenta que está pensando en otra cosa que nada que ver con lo que están orando, nos corresponde atraerla a que empiece a pensar en lo bueno, lo santo, lo puro, lo que es de buen nombre, lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Aún ahora mismo, mientras yo estoy predicando la palabra, hay quienes pueden estar pensando en pajaritos preñados, en mariposas que cabalgan. O sea, yo no puedo saberlo, usted lo sabe. Pero es nuestra responsabilidad atraer la mente y decirle, no seas indómita. Vas a pensar en lo bueno, en lo santo, en lo puro, te atraigo. Porque, amados míos, yo les voy a decir, uno de los ejercicios que nosotros debemos hacer para someternos a la obediencia a Cristo es aprender a dominar la mente. Yo no le estoy hablando de control mental, no le estoy hablando de que vaya a doblar tenedores y cuchillos, no llegue hasta ahí. Solamente atraiga la mente y sométala a que piense de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos hacerlo. Pero a veces nos gusta estar soñando. Las que tienen novio están enamoradas. Puede que estén orando allí el bulto, pero la mente está en el besito, en la agarrada de manos, en la foto, en la qué sé yo. Atráigalo
atraiga la mente y piense en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo que es de buen nombre. No que eso no sea bueno, pero quizás no es el momento. Hay momento para todo. Pero hagamos el ejercicio de aprender a dominar nuestra mente. Si aprendemos a dominar nuestra mente, seremos personas fuertes, porque la vamos a someter al Espíritu y a lo que dice la palabra y el Espíritu Santo. Las personas que son muy débiles para controlar su mente, también son débiles para que el enemigo los arrastre. Pero cuando usted tiene pensamientos claros, afirmados, determinados y tiene autoridad sobre su mente, no fácilmente el enemigo va a penetrar en su cabeza. Pero si usted es de los que, yo pienso que la hermana tal está mal conmigo porque yo pienso cuando la fui a abrazar no me apretó como otras veces. Yo creo que está. Esa es una mente débil. Y empieza y le da. La hermana solo le trajo a la pastora Abby, sabe que me gusta eso y a mí no me trajo. Es una mente débil. Necesitamos tener autoridad sobre nuestra mente para que piense en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo que es de buen nombre. En eso pensar, dice el Señor. Si nosotros tenemos una higiene mental buena, una salud mental, amados míos, les aseguro que difícilmente el enemigo va a poder penetrar su vida, porque ese es el campo de batalla, ¿sí? En la última escritura, creo, Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, nosotros podemos resistir al diablo con sus acechanzas, pero para ello necesitamos estar seguros que estamos vestidos con la armadura de Dios. Esto lo escribió el apóstol Pablo mientras estaba en arresto domiciliario y a la par de él había un soldado romano y tenía el yelmo sobre su cabeza y tenía un escudo que iba desde aquí hasta la rodilla. La vez pasada hicimos una representación, una dramatización con el escudo del Capitán América, ¿se acuerda? Y luego el otro escudo, y Paparrigo con un arco y flecha. Bueno, no lo vamos a hacer hoy porque ya lo hicimos, pero quiero que tomen en cuenta que necesitamos toda la armadura de Dios para estar firmes, no una piececita. ¿Por qué? Porque cada pieza de la armadura cubre un área de nuestro ser. Y el yelmo cubre las ideas, la mente, los pensamientos. Salvación en hebreo quiere decir liberación también. Entonces, cuando usted está cubierto con el yelmo de la salvación, está cubierto con el yelmo de la liberación, de la salud. ¿Sabe? Muchas enfermedades entran a través de la mente, de los pensamientos. Los atraemos a través de la mente. Yo me sentí tal cosa, yo creo que es algo maligno, yo creo que me va a dar. Son pensamientos desordenados que no los hemos atraído a la obediencia a Cristo. Entonces el yelmo es sumamente importante para proteger la mente. Pero la coraza de justicia que nos cubre acá, la coraza protege nuestro corazón. La palabra coraza tiene que ver con corazón. Protege las emociones. Cuando quiere venir un dardo envenenado a nuestros sentimientos, nuestras emociones, la coraza de justicia nos cubre, nos protege y no nos permite entrar en conmiseración. Ceñidos los lomos con la verdad. Los lomos son la parte de los genitales donde se procrea. Ceñidos con la verdad. Todo lo que yo voy a dar a luz es verdad. Estoy ceñida con la palabra de Dios. Cristo es la verdad. Pero luego el apresto del evangelio de la paz, aún donde camino, cómo camino, estoy cubierto y protegido, todo mi ser. Y bueno, y el escudo de la fe, para poder estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Dice luego verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos no es la espalda, es aquí. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16, sobre todo, diga conmigo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está hablando de todos los elementos. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el yelmo, la salvación, la liberación, todo tiene que operar al unísono para que podamos estar firmes contra las acechanzas. Si una de esas cosas no está, si nos quitamos la coraza de justicia, si nos quitamos el yelmo de la salvación, si permitimos ideas contrarias, no vamos a poder estar firmes. Esto es un trabajo diario de estar revisando. Ahora, la armadura de Dios no es algo que yo me quito y me pongo. Hay personas que dicen, en la mañana lo primero que hago es que me pongo la armadura. ¿Y en la noche qué? ¿Duerme sin armadura? No, la armadura, una vez que usted está vestido de ella, porque usted es un hijo de Dios, no se la vuelva a quitar. Día y noche no se la quite. De hecho, en la noche es cuando más vienen los ataques, a través de sueños. El subconsciente se activa. Hay gente, yo les decía una vez de una hermana que soñó que al marido le gustaba otra mujer, pero era un sueño de ella, de su subconsciente, del temor y de la inseguridad. Y en la mañana casi lo estrangula por lo que ella había soñado. O sea, los pensamientos son tan fuertes y tan reales para alguien que no cuida su mente, que puede llegar hasta matar a alguien por una idea. Así que tenemos que cuidar nuestra mente. Mire, amados, hablábamos el domingo pasado acerca de falsos apóstoles que pueden venir con doctrinas raras de error, que también son una acechanza del enemigo para este tiempo. Dios me habló hace algún tiempo que venían engañadores, venían falsas doctrinas y sobre todo el espíritu de Grecia, el intelectualismo y el materialismo iban a tratar de permear la iglesia para que ya no se predicara la verdad, sino que se hablaran otras cosas. Y debemos de estar firmes en este tiempo, si amamos a Dios, amamos su palabra. Y hay alertas que yo quiero decirles este día, o que les suene como una alerta, porque el enemigo puede disfrazarse. En lo que leíamos el domingo pasado, decía que él puede disfrazarse como ángel de luz, ¿verdad? Va a venir disfrazado como de alguien muy poderoso, muy carismático, muy lleno de Dios. Pero nosotros necesitamos discernir el contenido de lo que estas personas hablan. Y hay falsas doctrinas que no estén bien cimentadas en la palabra, que podrían entrar y permear nuestra mente. Entonces yo le voy a dar algunas señales alertas cuando alguien, que aunque sea muy carismático, aunque sea un ministro de Dios, le diga, por ejemplo, deja de orar tanto porque ya las cosas no cambian. Nunca le oiga a alguien que le diga que no ore. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y el apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. Porque Jesús dijo, orad y velad. Porque Jesús dijo, cuando vosotros oréis, hacedlo así. Porque Jesús dijo, oremos en todo tiempo, en las buenas, las malas. Entonces, si hay algo que ya está establecido en la palabra, que Él dice que hay que hacerlo, no le haga caso al que le dice lo contrario, por ungido que sea. Ya Jesús dijo que oremos en todo tiempo. Hay veces que la respuesta no está en el momento porque Dios está trabajando áreas con nosotros. O tal vez no estamos orando como conviene y no hemos pedido al Espíritu Santo que lo haga. Pero no quiere decir que usted va a renunciar a orar o pensar que es que Dios no responde. Usted siga orando. Además hay oraciones de gratitud que Dios quiere que las hagamos continuamente, porque eso desata el ámbito sobrenatural. Nunca le crea a alguien que le diga no diezme ni ofrende. Si alguien le dice que no diezme ni ofrende, ese está influenciado por el Dios Mamón, que es el dueño de las ganancias deshonestas. Pero Dios en su palabra estableció diezmos, ofrendas, primicias, dádivas. Entonces alguien que le diga lo contrario no puede venir de Dios. No hay forma. Toda la escritura habla de principios espirituales que se repiten. Y hablábamos de Ananías y Zafira y no vamos a repetir ese tema, pero hay cosas que ya están establecidas, que hacerlas es hacer la justicia de Dios y no hacerlas es entrar en el error. No le crea a alguien que le diga, no es necesario que te congregues, esto es un asunto entre vos y Dios. No haga caso al que eso le diga. El Hijo de Dios tiene que vivir
en una relación vertical y horizontal. Es decir, vertical con Dios, pero horizontal con mis hermanos. Si yo solo vivo en una relación vertical con Dios, pero no me congrego con mis hermanos, estoy faltando. No estoy siendo parte de un cuerpo, no estoy sirviendo, estoy incompleto. No le crea al que le diga no es necesario congregarse. Sobre todo después de pandemia, que muchos quedaron, que son ahora cristianos cibernéticos. No les crea, necesitamos el contacto, la relación, el abrazo, la unción, el servicio, el tocarlo, el recibir del otro. Así que alerta, si alguien le dice, no necesita congregarse, aléjese de esa persona. Si alguien le dice, es que los altares de adoración ningún efecto tienen, tenemos 8 años haciéndolo y Honduras no cambia, no le crea al que le dice eso. Sí ha habido cambio. Sí ha habido cambio en el ámbito espiritual y aún en lo natural. Hemos visto cómo han prosperado lugares donde se levantaron altares de adoración. Hemos visto el progreso, hemos visto el avance. No le crea. Y sobre todo el ámbito que se establece sobre el lugar, sobre la nación a través de adorar a Dios. Todo el que lo hace con un corazón sencillo va a poder ver la respuesta del Señor. Ahora, si alguien lo hace mecánicamente o lo hace por ir a pasear o por ir a pueblear, ahí yo no sé. Pero si usted lo hace con el corazón correcto, usted va a ver la respuesta. Conforme creíste, te será hecho. Si alguien te dice que las primicias solo son un pretexto y que no son para este tiempo, no le crea. La primicia es un principio espiritual y aún el apóstol Pablo lo dice en el Nuevo Pacto. Habla de que cuando nosotros damos las primicias, el resto de la masa es consagrado, es santificado. Es un principio espiritual que nosotros hemos visto y somos testigos y tenemos testimonio de cómo Dios ha trabajado y ha respondido. Este año, inmediatamente después de entregar primicias, un montón de gente ya tenía testimonio. Entonces, todo tiene que ver con la fe. Pero no escuche doctrinas que son contrarias a principios espirituales que están establecidos en la palabra del Señor. Quiero que se ponga en pie, por favor. Este día, yo voy a pedirle que usted levante su mano. La mano derecha, si es zurdo, levante la izquierda, no importa cuál. ¿Sabe que en el libro del profeta Habacuc dice que rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder, ¿verdad? Entonces el poder de Dios está en usted. Y a través de sus manos fluye el poder, fluye el poder de Dios a través de sus manos. Está en todo su ser. Nuestras manos son las terminales, ¿verdad? A través de las cuales puede fluir lo que está dentro de nosotros. Así es que usted con esta mano va a tocar su mente, su cerebro, y usted va a empezar a declarar sobre usted mismo que su mente, que sus ideas, que sus pensamientos, usted los comienza a llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Usted cautiva sus ideas a lo que Dios dice. Usted le ordena a su mente pensar en lo bueno, en lo santo, en lo puro. Usted comienza a declarar una mente sana, una mente productiva en Dios, una mente establecida en la verdad. Someta las ideas, renuncie a toda idea destructiva, a toda idea de venganza, renuncie a toda idea que no esté cimentada en la palabra de Dios y deje que el Espíritu Santo fluya en usted en esta hora. Y quizá el Espíritu Santo quiera mostrarle o indicarle algún área de su vida en donde las ideas, los pensamientos están siendo afectados, tal vez por temores, y que comienzan a entrar en usted inseguridades y temores, y entonces lo comienza a echar afuera. Diga: yo echo fuera todo pensamiento de temor, de inseguridad, y declaro que en Cristo estoy segura, estoy seguro. Mis pensamientos se alinean a la naturaleza de Cristo. Comience a hablar con sus propias palabras
Las palabras que salgan de su boca van a tener un efecto en su mente en esta hora. Y la unción que salga por su mano tendrá un efecto en su vida en esta hora. Queremos estar firmes. Queremos estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Queremos que nuestra mente esté libre, esté limpia, esté sometida al Espíritu Santo de Dios. Tenemos una mente renovada y nos comprometemos a renovar completamente nuestros pensamientos, nuestra mente todos los días de nuestra vida. Nos sometemos a la renovación de nuestra mente en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Puede darle un aplauso al Señor.